El 10º Festival Internacional de Cine Político Argentina, FICIP, se posterga por el COVID-19. Estaremos junto a ustedes del 27 de mayo al 4 de junio con variadas actividades online, películas ganadoras de estos 9 años y entrevistas a sus directores, clases magistrales de temas diversos con interacción de los panelistas, mesa virtual de las asociaciones de cine, exposición de los proyectos en desarrollo y algo más. Todo en forma online y gratuita. Nos acompañan el INCA, entidades de la industria audiovisual y la plataforma Contar. Para mayor información, www.ficip.com.ar. No te lo pierdas. Buenos días o buenas tardes. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia del Festival Internacional de Cine Político. Yo soy Manolo Sarmiento y soy el codirector de La muerte de Jaime Roldós, un documental que participó en el FICIP en el año 2015. Soy ecuatoriano, la película es ecuatoriana y la película trata sobre un acontecimiento político, histórico, muy importante en la historia del Ecuador, que es la muerte en un accidente de aviación, en un percance de aviación del presidente Jaime Roldós Aguilera en el año 1981. Este hecho es digamos, un hecho fundacional o un hecho que ocurrió justo en el inicio del retorno democrático ecuatoriano. Jaime Roldós había triunfado en las elecciones de 1979 y fue presidente del Ecuador durante un año y medio, un poco más. Era un defensor de los derechos humanos, muy, muy comprometido con esa causa, y hacer eso en el año de 1979-1980, ustedes pueden imaginar, era algo muy importante y se requería también mucho coraje y mucha visión política en América Latina. Entonces, su muerte en este accidente, en este percance aviatorio, fue siempre percibida como un atentado, porque si bien nunca se pudo investigar a fondo, y de eso trata la película, qué fue lo que realmente ocurrió, su desaparición tuvo una enorme significación para la política ecuatoriana y de América Latina, porque básicamente se perdió una figura que estaba ganando cada vez mayor relevancia y que se estaba proyectando como un líder que favorecía el retorno democrático, la terminación de las dictaduras y la defensa activa de los derechos humanos, la lucha contra la represión política que se vivía en ese momento en muchos de nuestros países. Bueno, la investigación de esta película tomó mucho tiempo. La realización de la película tomó más o menos 7 años. Y es un documental, digamos que muy ambicioso, de alguna manera su narrativa es un poco compleja porque trata de combinar, por un lado, un relato histórico, una narración histórica de una serie de hechos que tienen que ver con la política internacional de Roldós y con la posible conspiración que se dio para acabar con él. Se narra los hechos que la manera como se ocultó o se retrasó o se impidió la investigación. Y también se narra sobre la forma en cómo fue olvidado, ¿no? Como la historia oficial y como muchos actores políticos que trataron de lucrar de su imagen contribuyeron al olvido. Entonces el film tiene esa dimensión. Y fue investigado, por lo tanto, en distintos ámbitos, ¿no? Se hicieron muchas entrevistas, no todas están en la película, naturalmente. Se investigaron muchos archivos, hubo archivos audiovisuales y archivos históricos, fueron investigados exhaustivamente. Y buscamos siempre como las huellas de esa historia en las imágenes.
Yo destacaría en la película unas escenas que provinieron del museo, que fueron descubiertas en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, que, en las que se ve una reunión en donde se condecoran mutuamente unos jerarcas militares ecuatorianos y argentinos que estaban enfrentados a Roldós. Esta escena, por ejemplo, tiene mucha importancia, mucha fuerza visual y, y pone en evidencia la identidad de intereses que había entre las élites de las Fuerzas Armadas de nuestros países en esa época. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda seriedad. Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Era un informe de inteligencia. Pero no lo sé. No lo sé. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Esto significa guerra. ¿Es esto lo que quieren? Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. El viernes a mí Jaime me llamó y me dijo: he comprobado que estoy rodeado de ladrones y gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los féretros. La verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo ecuatoriano, más o menos. Todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué. Bueno, yo elijo los proyectos de películas, vaya, no sé, es un poco una pregunta compleja porque no he hecho muchas películas. La muerte de Jaime Roldós es una codirección con Lisandra Rivera y con ella también hice Problemas Personales, una película en el año 2002 que es muy distinta a esta, digamos, y que aborda un tema, unas historias de vida de ecuatorianos que decidieron emigrar a España en el año 2000. Pero que de alguna manera lo que tienen en común es que son películas que están relacionadas con la historia del Ecuador, ¿no? Que tratan de mirar la historia desde otro ángulo, tratar de encontrar un ángulo más subjetivo, un ángulo más personal, más íntimo, más incierto, ¿no? de la historia. En ese caso, de esa enorme emigración que tuvo el Ecuador por la crisis económica que vivió en el año 99-2000 y luego la historia de Roldós. Bueno, en este momento estoy filmando un proyecto que se titula El nombre de las plantas, que aborda la historia es una historia, bueno, decirlo resumidamente, aborda la colonización o la conquista de la Amazonía, de la parte de la Amazonía ecuatoriana
en donde vive el pueblo guaraní, un pueblo indígena amazónico que habita el Ecuador y, y cuyo subsuelo, o el subsuelo de este territorio, está rico en petróleo. Entonces, desde hace ya 40 y pico de años, el Estado ecuatoriano ha ido colonizando la margen derecha del río Napo, que es donde está esta tierra, y donde está también el Parque Nacional Yasuní. El Parque Nacional Yasuní es una extensión de más de casi 1 millón de hectáreas de selva amazónica que se sobrepone al territorio guaraní. Entonces, desde hace varias décadas, este proceso de colonización ha sido muy cruento y no ha sido relatado todavía de manera íntegra, ¿no? Yo no aspiro a retratarlo, a hacer un relato definitivo de esa historia, pero quiero aportar a que se cuente esa historia, porque es importante, me parece, saber que la riqueza petrolera de la que vive el Estado ecuatoriano se origina en un acto de violación de derechos humanos muy grande, del que son víctimas los indígenas guaraníes en su tierra, ¿no? Entonces aborda eso, pero lo aborda desde arrancando el punto de partida es la botánica, porque la primera historia que se cuenta en la película, estoy contando la película de antemano, lo cual no creo que es lo mejor, pero bueno, la primera historia que se cuenta en ella es una historia de botánica, aborda la relación de esta comunidad, de una comunidad en particular, guaraní, del pueblo guaraní, con las plantas. Esa es la película que estoy haciendo, que llevo ya un par de años haciendo, ahora estamos editando y que espero que esté lista a mediados del próximo año. Bueno, ¿cómo veo el cine en América Latina a raíz del coronavirus? Es una pregunta que no sé si pueda responder plenamente. Yo pienso que es muy grave lo que ha pasado, lo que nos está pasando. Desde el punto de vista sanitario, de la salud pública, obviamente es grave, porque ha puesto en evidencia la fragilidad de la atención de salud en América Latina. Pero yo pienso que lo más grave son los hábitos de control y los hábitos de supresión de la vida social que pueden acarrear el confinamiento. El miedo a estar juntos, el miedo a volvernos a reunir, me parece que se puede estar instalando como una forma de vida. Y eso me parece muy grave porque podría suponer también un debilitamiento de nuestra vida política en un sentido amplio, ¿no? Ir al cine a ver documentales es parte de la vida política, porque nos encontramos y hablamos. Y creo que eso no puede ser reemplazado definitivamente por el Zoom o por los medios digitales. Creo que siempre será imprescindible encontrarnos, y encontrarnos sin miedo al otro. Entonces eso es lo que yo más temo de lo que pueda venir, y creo que contra eso es contra lo que hay que luchar, contra ese miedo. Por otro lado, también es significativo que, al menos como lo estamos viviendo en el Ecuador, no sé cómo lo vivan ustedes, pero esta prohibición de visitar la calle, de salir a la calle, más que para hacer unas compras en la tienda de alimentos, es una forma de censura, ¿no? Puede ser justificada por la necesidad sanitaria, pero implica el no mirar la calle, el no mirar el espacio público. Y la calle es el símbolo de lo público, de lo que donde podemos mirar libremente, donde podemos transparentar libremente. La calle es una escena, es la escena de nuestra vida, porque el domicilio naturalmente es el ámbito de lo privado. Y entonces la significación política que tiene eso me parece a mí grave,
¿no? Que esté vetada la calle, que esté vetado el espacio público, ¿no? Esas imágenes de los periodistas, no sé cómo sea en Argentina, pero en mi país los periodistas están saliendo a las calles, los de televisión, vistiendo unos trajes de astronauta inverosímiles y totalmente, yo creo que totalmente injustificados. Y que lo que hacen es generar esta sensación de que salir a la calle es peligroso. Y me pregunto qué puede eso implicar para nosotros, ¿no? Comprendo que haya que cuidar la salud, pero yo pienso que hay que pensar también en los símbolos y hasta qué punto esas medidas, en qué punto esas medidas dejan de ser racionales y comienzan a ser ya expresión de un miedo, ¿no? Entonces el cine supondrá filmar pese a todo en la calle o encontrar la manera de filmar desde nuestra ventana ese mundo que nos está vedado ahora, ¿no? Esas son las ideas que he tenido sobre este coronavirus por ahora. Y nada, espero que podamos seguir haciendo los festivales. Yo estoy vinculado al Festival Encuentros del Otro Cine en el Ecuador, que es un festival de cine documental que ahora mismo está postergado porque es en el mes de mayo habitualmente. Y estamos justamente en esa preocupación de cómo lograr, por un lado, mantener viva la comunidad del festival, que es lo que ustedes están haciendo también en el FICIP, y por otro lado, de cómo vamos a planificar ese retorno al encuentro cara a cara, codo a codo. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bowen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Competencia Oficial Internacional Largometraje. Son fronteras artificiales, impuestas de arriba sobre las sociedades. Nos detienen para que le paguen la Comunidad Europea. Nos pujan a la valla, porque eso es la desigualdad. Si no pagaba la Comunidad Europea, no nos van a... Ya tenemos la señal. Si hago mi trabajo bien, vamos a ser libres. Consígueme la sangre para la libertad. ¿Libertad para qué? ¡Libertad para vivir como animales! Pede a sua renúncia. Eu não vou sair deste governo enxovalhado. Saia do poder se ainda queres merecer algum respeito como criatura humana. Quase nunca me pediram algo para o país. Sempre me pediram algo para alguém. Se resolverem impor a violência e chegar até o catete, só levarão daqui. A San Cristoforo qui dentro diventi un intoccabile. Buongiorno, professore. Ma come si permette, scusa? Se lei è venuto fin qui per propormi di nuovo il resticene, ha perduto il suo tempo e soprattutto l'ha fatto perdere a me. Lei mi sta offendendo, dottore. No, è lei che offende me. E ora esca. Se ne vada. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar.
Yo, comandante Ave Negra, hoy, 10 de mayo de 1953, la bautizo con el nombre de Sargento Matacho. L'impunité, pièce maîtresse du pouvoir des cartels. Une stratégie inspirée de la dérégulation et exportée par-delà la frontière. And I hope that I will, up to the very last breath, not think of it. Because I think so, that the moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared, they don't dare to do things. Muito tempo que eu não entro aqui. Faz muito tempo que ninguém entra aqui. Posso contar para a primeira-dama que o grande Marinikov aceitou dirigir a peça do teatro? Competencia oficial argentina largometraje. Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos de luchar en cualquiera de estos países por la libertad. Fidel, cuando se da cuenta de cómo era Massetti, no se limita entonces a tratarlo como un periodista. Porque aunque ambos ejércitos son cubanos, no combaten igual los hombres por un sueldo que por un ideal. No recuerdo a nadie que se haya sentado y me haya dicho, che, contame. No quería que la gente se entere, no quería que mi papá se entere. Compañeras y compañeros tienen derecho a decir lo que les dé la gana y a no decir lo que no quieren decir, eso es respetable. ¿Cómo va? Hermógenes, Saldívar. Vení, Hermógenes, vení. Quiero darte la oportunidad. ¿El documento? Sí, patrón. Y dámelo. Esta carne está como abombada, patrón. ¿Cómo? Me pareció que está muy fea. ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! Si hubiera sido un destino a cumplir. ¿Cuándo son los fusilamientos? Fusilamientos. De los ingleses. Mis órdenes son de que los custodie hasta que se pueda negociar con Inglaterra las condiciones de la capitulación. Para eso traen a los prisioneros a las provincias, para alejarlos del puerto. Vencimos un imperio, tendríamos que fusilarlo. Presto juramento de decir la verdad. Prometo decir la verdad. Prometo decir la verdad. Se reabre la audiencia. Perdón, voy a reponer. Bueno, está bien. Se entiende que es indicativa, punto. Señor presidente, no es indicativa la pregunta. Lo ejemplifica. Es imposible hacer preguntas sin mencionar a personas. Perdón, se confunde pregunta asertiva con indicativa. Ya respondí. Nadie aquí tiene claro por qué se dio una invasión. ¿Cómo vas a agarrar y vas a destruir un país por agarrar a un solo hombre? ¿Tú crees que algún día se sabrá cuántos muertos hubo aquí? Ay, señor. Juan Díaz nomás hicieron cosas comunes para echar la carne a la señora aquí. No, nadie nunca ha podido sacar un cálculo. El dolor que hubo no habló aquí realmente. El Chacho sigue cabalgando en la memoria de sus gauchos, en la lucha por la justicia
en la gente que de nada es dueña y hoy se une en su nombre por tener juntas sus nadas. Dicen que el Chacho nunca ganó una batalla. Hay dos opciones. Hacemos la denuncia, presentamos las pruebas, va a juicio, va en cana, se come 5 años, sale, lo repite con otro pibe, o si no, la otra opción es que hablemos con Chucky Perea. Voy por la reelección y te quiero como vice. No renuncies a los fueros para ser empleado de un ambicioso. Perpetúate en el corazón tenebroso de la política, hijo. Aprenderemos, sé que podremos, y junto a Evita ya estamos listas para esta gran misión. Hoy es el día, nuestro día, seremos enfermeras de Eva Perón. Competencia Oficial Internacional Mediometraje. Competencia Oficial Internacional Cortometraje. Competencia Oficial Argentina Series TDA. Muestra paralela. FISIP temático. Conferencias. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca.